de Dios y la patria, se abre la sesión. El acta de la sesión número 144 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones, y el acta de la sesión número 145 queda a disposición de los señores y señoras diputados y diputadas. Y la señora secretaria ahora sí va a dar lectura a la cuenta. Se ha recibido oficio de la Subsecretaría de Justicia, mediante el cual, en cumplimiento con la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2017, glosa 404 del Ministerio de Justicia y Derecho Humano, remite segundo informe cuatrimestral de los resultados de gestión de la Fundación de Asistencia Social y Legal de la Familia, así como del aporte fiscal asignado a dicha institución privada como transferencia corriente. Reemplazo temporal del diputado señor Fernando Mesa por el diputado señor Marco Espinosa para la sesión del día de hoy, presente en la comisión. Oficio igualmente de la Directora Nacional de Menores, mediante el cual igualmente, en cumplimiento de la glosa 08 del Sename, remite información con los resultados de las supervisiones técnicas y financieras que se le realizan a los organismos colaboradores que reciben recursos para la ejecución de programas de niños y niñas adolescentes. Acompaña desglose realizado en el tercer trimestre del año en curso, antecedentes todos que se encuentran en sus carpetas. Igualmente, se recibe correo electrónico de la señora Simón Canepa, asesora legislativa de la ONG Comunidad de Justicia, hace llegar por encargo de la diputada señora Claudia Nogueira un listado de invitados para tratar el proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Igualmente, se recibe un correo electrónico del diputado señor Gabriel Boric, mediante el cual solicita a la comisión considerar invitar al señor Josué Albert Olmarzábal Morales, abogado de Derecho Humano, para exponer en el proceso del estudio del proyecto de ley relativo a monitoreo telemático que se encuentra en tabla. El señor ha hecho llegar, señor Olmarzábal, su parecer respecto del proyecto de ley, asimismo, de incumplimiento del régimen directo y regular, y a lo cual solicita, y como Frente Amplio, que viene firmado como tal, solicita rechazar el proyecto y manda una serie de consideraciones que, llegado el momento, si así se estima, pero podría el cumplimiento del régimen de relación directa y regular. Igualmente se encuentra presente la senadora señora Adriana Muñoz. Buenas tardes, señora Adriana. Eso es todo. Muy bien. Respecto a la cuenta, varios. Muy bien, entonces vamos a partir entonces con el primer punto de la tabla, que es votar, digamos, el proyecto en general y en particular también del proyecto iniciado de moción del diputado quien habla, Ramón Farías, y de los señores Guillermo Cheroni, Daniela Chicardini, Marco Espinosa. Bienvenido, don Marco. Iván Fuentes Castillo, Ana Cristina Girardi, don Tucapel Jiménez Fuentes, Felipe Letelier Norambuena, doña Denise Pascal, Carla Rubilar, que modifica el Código Penal con objeto de tipificar el delito de incumplimiento de régimen de relación directa y regular de los progenitores, y de los abuelos con los hijos o nietos según corresponde. Es el boletín 10.793-18. Aprovechamos de darle la bienvenida también a la senadora Adriana Muñoz, que nos ha venido a visitar, pero por el proyecto, digamos, que vamos a tratar después, que es de su autoría. Por eso vamos a partir viendo, digamos, el primer proyecto. Les recuerdo... Muy bien, les recuerdo que el acuerdo que habíamos tenido era votar en general el proyecto, de ver las indicaciones que íbamos a trabajar durante la semana, cosa que hicimos, y a objeto, digamos, de poder votarlo en general y despacharlo en particular también con fecha de hoy día. Tiene la palabra diputado Ortiz.
Gracias, señor presidente. Hoy día en la tabla son 3 proyectos de ley, ¿no es Yes, cierto? sir. ¿Ah? Sí, señor. El tercero, exactamente, que es el, por favor, señora Es secretaria. sobre el... Aquí lo se tengo. llama sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ya, yo lo que quiero, Es un porque mensaje. en cualquier instante tengo que salir porque estamos en las subcomisiones viendo el presupuesto de la Nación, voy a quedar a votar en general Quiero solicitar a usted, señor presidente, que invitemos a don Jaime Couso, profesor de la Universidad Diego Portales, que es experto en Derecho Penal y el Sistema Penal de Adolescentes, aquí está el contacto, y a la señora Tatiana Rein, representante de Chile en el Comité Experta en Violencia del Mecanismo de Seguimiento de Convención de Belén do Pará, y el contacto. Esto, por favor, quiero solicitarlo para el tercer proyecto, si no es tan por cuando se trate. Por Muy favor. bien. Muchas gracias. Quedan anotados e invitados. Sí, sí. Muy bien, el primer proyecto que vamos a ver, yo quiero comentarles que después de extensas y varias conversaciones que tuvimos, que tuvieron nuestros asesores, etcétera, llegamos al siguiente convencimiento a fin de poderlo hacer viable, escuchando a los distintos expositores, etcétera, y es remitirnos a la ley de violencia intrafamiliar, sacarlo del Código Penal como estaba, y entrar en el Código Civil y luego en la ley, digamos, de violencia intrafamiliar. Y la idea sería la siguiente, que es hacer en el artículo 229 del Código Civil, intercalar, digamos, el siguiente inciso sexto y séptimo y octavo, que sería la definición de qué es lo que es obstaculización del régimen de relación directa y regular, que lo voy a leer, que dice: se entenderá por obstaculización, del régimen de relación directa y regular aquellos casos en que de forma habitual e injustificada la parte que detenta el cuidado personal no cumpla con las formas o condiciones dispuestas en la resolución judicial que otorgó dicho cuidado. En caso de producirse la obstaculización, el juez deberá imponer la sanción de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 5º de la ley 20.066. Eso es lo que vamos a ver ahora, a continuación. En caso de no cesar los incumplimientos, el juez podrá citar a una audiencia para revisión de antecedentes para que permitan determinar, por sentencia fundada, la pérdida del cuidado personal de quien lo detenta. Y luego sería una modificación en la ley de violencia intrafamiliar al artículo 5º de la ley 20.066, que es esta. Al artículo 1º se incorporaría lo siguiente, el inciso final, que diría: se entenderá se entenderá que hay violencia intrafamiliar cuando quien tenga el cuidado personal se negare habitual e injustificadamente a dar cumplimiento a la relación directa y regular respecto de niños, niñas y adolescentes bajo dicho cuidado. De esa manera quedarían vinculados, obviamente, estos dos artículos, y sería la manera de poder, de alguna manera, regular la relación directa y regular en caso de que quien tenga la tuición del hijo o hija e impida que el otro lo vea por razones injustificadas y reiteradas, tenga, digamos, este tipo de sanción, que ya no estamos hablando de sanciones al Código Penal, sino que más bien sanciones a la ley de violencia intrafamiliar, y por lo tanto son diferentes, y no nos metemos en el Código Penal, que era algo que muchos de ustedes no les gustaba, digamos, no estaban muy cómodos, digamos, con esa solución. Y en conversaciones durante la semana logramos llegar a este texto que creo que de una u otra manera podría ser de acuerdo, digamos, en acuerdo con todos. Entonces, ofrezco la palabra respecto al tema. Presidente. Dígame, secretaria. Presidente, primero hay que votar el proyecto en general, Sí. Discúlpeme, Ah. y después... Ahí después nos metemos en esto. Así es, presidente. Voy a tomar la votación en general, si le parece, Ya. presidente. Yo mando aquí, entonces se hace el
como lo dije, la votación en general. Ya. Señor Farías. Yo mismo, a favor. Sí, pues usted está primero, presidente. A favor. Señor Espinosa. Señor Ojeda. Señor Ortiz. A favor. Señorita Sabat. Señor Ojeda, lo nombré así. Señor Sandoval. Espinosa. Sí, se lo nombré. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Te nombró? Sí. 6 votos a favor, aprobado en general. Muy bien, aprobado en general por 6 votos a favor, ninguno en contra. Ahora sí, presidente. Entonces ahora sí, el tema en particular. Ofrezco la palabra y si no entramos a votar, si es que hubiese acuerdo. Diputada Sabat y luego diputado Ojeda. Gracias, presidente. Yo ingresé una indicación. ¿No? ¿Cómo? Lo que pasa es que nosotros en la conversación, nuestros asesores, en el fondo logramos llegar a un acuerdo. Entonces, creo que hay otra indicación que está ingresada, que es mía, pero que va en la misma línea de lo conversado. Que en el fondo que iba a subsanar lo que habíamos conversado, que usted mismo también se refiere a su indicación. Y que en el fondo la idea era que firmáramos toda esa indicación, pero si va en la misma línea, yo la retiro. O sea, no tenía conocimiento de esa. Entonces, que va en la misma línea, que en el fondo cambiar la sanción y quitarla como lo tenía inicialmente el proyecto de ley del Código Penal y llevarla a la Ley de Violencia Intrafamiliar y finalmente también llevar el concepto de obstaculización al Código Civil. Sí. Si le parece, que en el fondo retiro la mía y dejamos la suya, Y la otra la podemos firmar. eso. Lo que pasa, presidente, que son dos cosas distintas. El diputado señor Ramón Farías lo que hace es una doble sanción. Una, agrega en la ley de violencia intrafamiliar un artículo, incorpora en el artículo 5º, donde se define lo que es la violencia intrafamiliar, incorpora igualmente que cae bajo esta norma de violencia intrafamiliar con quien tenga el cuidado personal, se negare habitual e injustificadamente a dar cumplimiento a la relación directa y regular respecto a niñas ni adolescentes bajo dicho cuidado, cuestión que es idéntica a la de la diputada señorita Sabat. Sin embargo, el diputado Farías tiene una doble sanción, porque igualmente lo ingresa esta misma conducta en el Código Civil. Entonces, eso es lo que hay que distinguir. Si solamente va en la ley de violencia intrafamiliar o si a su vez se incorpora también en el Código Civil. Perdón, sí, diputado Ojeda. Presidente, nosotros teníamos dudas y por ello solicitamos en la sesión anterior que no se votara mientras hiciéramos un análisis respecto de este proyecto, porque implicaba una serie de situaciones que iban incluso contra la técnica legislativa, o porque imponían una segunda sanción, una doble sanción, o porque ya la sanción estaba. Creo que con la modificación que se hace, creo que se soluciona el tema, porque se eleva a la categoría de violencia intrafamiliar, porque la verdad, dentro de las relaciones de familia existiría este concepto y se encuadraría perfectamente. No sé, veo que no hay duplicidad de sanciones, con lo que establece el artículo 5 de la ley 20.066, y tengo la impresión de que esta sería la única sanción y que no, aquí la sanción que argumentaron los jueces especialmente, de que ya estaba el desacato, o sea, se impone el artículo 5 de la ley 20.066. Por lo que yo encuentro que se mejoró el proyecto, presidente. Estimábamos de que no era posible de que judicializáramos y penalizáramos tanto las relaciones de familia. Y creo que aquí se suaviza o se
se establece otro nivel de sanciones distinto a lo que establece el Código Penal. Es decir, lo sacamos del Código Penal y lo metemos a nuestro Código moderno de conductas intrafamiliares, que son las violaciones, La violencia intrafamiliar. La violación intrafamiliar. Así que yo voy a votar a favor de esto. Okay. Bien, solamente, gracias, diputado Ojeda. Solamente dejar claro lo siguiente. Efectivamente, la primera, la modificación al artículo primero, o sea, el artículo quinto, es idéntica a la que tenemos con la diputada Sabat. Por lo tanto, esa y la otra, digamos, yo creo que la tenemos que firmar entre todos los que votemos a favor. Y lo segundo, yo discrepo, no hay aquí doble sanción, sino que lo que se está haciendo es meter, digamos, dentro de la ley, se está refiriendo, dentro del segundo artículo que estoy poniendo, se refiere a la va a estar refiriendo, digamos, hacia la ley de violencia intrafamiliar. Eso es lo que dice. En caso de producirse la obstaculización, el juez deberá imponer la sanción en conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 5 de la ley 20.066, vale decir, la que la diputada Sabat y yo hicimos. Y por otro lado, lo que está haciendo este segundo inciso, o sea, la segunda parte de la indicación, es aclarar qué se entiende por obstaculización del régimen de relación directa y irregular, que era una de las dudas además que tenían. El concepto, perdón, que era una duda, digamos, que tenían varios, que si un juez decía, no sé, o sea, a la primera que podía tomar la sanción, o cuándo efectivamente se producía o no se producía esta obstaculización. Entonces, eso es, sí, está bien. Y eso es, digamos, en definitiva lo que se está planteando en esta indicación. Ofrezco la palabra, diputado Sandoval. Sí, no sé, presidente, quiero compartir de alguna manera la opinión que establece la Secretaría, porque si bien es cierto, usted efectivamente en el inciso segundo de la modificación al Código Civil refiere precisamente al artículo 5 de la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero en el tercer inciso usted agrega: en caso de no cesar los incumplimientos, el juez podrá citar audiencia para revisión de antecedentes para que permita determinar por sentencia fundada la pérdida del cuidado personal de quien lo detenta. O sea, ahí hay otra sanción adicional, hay dos sanciones, una vía la Ley de Violencia Intrafamiliar y la otra por esta vía. Y efectivamente, a diferencia de la indicación de la diputada Sabat, hay una modificación adicional, hay doble sanción, que está contenida en el inciso tercero de la propia indicación que usted presenta, presidente. A ver, cuando uno lee el artículo completo de donde iría esta segunda indicación del Código Civil, el 229, termina con, no es que haya una doble sanción, hay un debido proceso entre medio, o sea, el juez tiene que calificar, etcétera. Y lo último es que si uno ve la última frase, que no está evidentemente en la indicación porque no es mía, sino que es la frase que hoy día existe, que además habla de que se suspenderá o restringirá el ejercicio de este derecho cuando manifiestamente perjudique el bienestar del hijo, lo que declarará el tribunal competente, el tribunal fundadamente. Vale decir, cualquiera de estas sanciones que eventualmente la justicia o el juez quiera aplicar, puede ser de todas maneras suspendida o restringida en caso de que el juez, o en caso de que se manifiestamente, digamos, se perjudique el bienestar del hijo. Por lo tanto, está de una otra manera también protegida la integridad, digamos, del niño. Ofrezco la palabra. Bien, pasamos entonces a la votación. Lo siguiente, todos los que quieran, vamos a firmar la indicación, todos los que quieran firmarla para que sea una indicación general, sé que los que voten a favor, digamos, obviamente. La primera parte de la indicación es una indicación que ya está suscrita por la diputada Sabat y por mí,
porque son exactamente iguales, digamos, y la segunda hasta el momento por mí, ¿no? Y que está entreverada una con la otra. Entonces, vamos a votar primero ¿dónde está? Perdón, espérenme. Sí, espérenme. La de violencia intrafamiliar, dígame. ¿Sí? Yo Podemos. retiro mi indicación, pero ¿podemos hacer un cambio en la otra, Es que en la queda- otra indicación? Sí, porque hay una sola palabra que está distinta, que es el concepto habitual. Entonces, en vez de decir se negara habitual e injustificadamente, dejarlo como se negare reiterada e injustificadamente. ¿Su indicación decía reiterada? Ya, ¿y cuál es la diferencia? No sé si... Ya, Nada más que una cosa técnica. perfecto. ¿Qué diría se negare reiterada? Reiterada, en vez de se quita la habitual, se pone reiterada y queda reiterada e injustificadamente. Ya. Entonces quería, se entenderá que hay violencia intrafamiliar cuando quien tenga el cuidado personal se negare reiterada e injustificadamente a dar cumplimiento Claro. a la relación directa y regular. Ok, Muchas gracias. you're welcome. Entonces, muy bien, vamos a proceder a votar este artículo quinto, esta modificación al artículo quinto. Señora secretaria, tome la votación. Lo que acabo de leer lo vamos a votar primero, cambiando evitar por reiterado, y después cada uno firmará si estima conveniente la indicación. Señora secretaria, en votación. Señor Farías, A favor. Obvio. señor Espinosa, señor Ojeda, señor Ortiz, señorita Sabat y señor Sandoval. 600, la incorporación del artículo quinto, los términos señalados con la indicación Muy bien. manifestada. Por unanimidad queda entonces 6-0 aprobada la primera indicación. En votación entonces la segunda indicación. Señora secretaria. En votación. Sí, ya. No hay que Señor- leerla, ¿no? Ya la conocen. ¿No la conoce? ¿La leo? no la conoce. Muy bien, la voy a leer. Dice, se entenderá, esto es un incisos, intercálese a los siguientes incisos sexto, séptimo y octavo del artículo 229 del Código Civil, pasando el actual sexto a ser noveno y final. Dice, se entenderá por obstaculización del régimen de relación directa y regular aquellos casos en que de forma reiterada e injustificada la parte que detenta el cuidado personal no cumpla con las formas o condiciones dispuestas en la resolución judicial que otorgó dicho cuidado. Vale decir, esta es la definición. Y luego, en caso de producirse la obstaculización, el juez deberá imponer la sanción de conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 5 de la ley 20.066, que es lo que acabamos de aprobar. Y, por último, en el inciso tercero de aquí dice, en caso de no cesar los incumplimientos, el juez podrá citar audiencia para revisión de antecedentes para que permitan determinar, por sentencia fundada, la pérdida del cuidado personal de quien lo detenta. Esa es la indicación. En votación. Señor, señor Farías, A favor. señor Espinosa, señor Ojeda, señor Ortiz, señorita Sabat, señor Sandoval, ¿7? 4 a favor, una abstención y una en contra. Ya. Ok. Muy bien. Entonces queda aprobado por... 4 votos a favor, 1 en contra y una abstención. 4, 1 y 1. Muy bien, queda aprobado entonces
Y la secretaria va a hacer una pequeña adecuación porque lo referido tiene que ser artículo 9, no artículo 5, pero la 8 y 9 la secretaría va a hacer entonces la adecuación. Muy bien, aprobado. Diputado informante. Diputado Ortiz. Mira, la lógica aquí es que los diputados informantes en nuestras comisiones es por listado, para que todos tengan la oportunidad. Bueno, no, si existe. En la Comisión de Hacienda es por orden alfabético y lo hemos cumplido siempre. ¿Quiénes son los otros? Una consulta le hago, presidente. Los proyectos anteriores que han sido los diputados informantes. Lo lógico no se repitan. Disculpa mi franqueza. Sí, pero yo no me he repetido. No, pero Además, este proyecto ¿tú alguna vez has sido diputado informante? de este no. Incluso me quitaron uno que debería Bueno, haber entonces sí. Pero ¿quiénes son los anteriores a través suyo? Sí. Lo que pasa es que aquí nunca hemos tomado ese acuerdo. En general, o es el autor o yo hemos lo que definido. te quiero pedir que se tome ese acuerdo, si es posible, para que todos estén, para que todos toquen. Ahora que sea usted como autor, presidente, pero tratemos de sacar un acuerdo por orden alfabético. La lógica es eso. Ya. ¿Habría acuerdo para que yo sea el informante y luego de nada eso más. empecemos por el alfabético? Muy bien. Acordado, entonces yo sería el diputado informante y luego de eso vamos a empezar todos los proyectos sería por orden alfabético. Acordado y despachado el proyecto y esto no va a Hacienda, va directo a sala porque no tiene nada. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, no ¿hay partido? ¿Nos vamos? Muy bien. Muy bien, tenemos que pasar entonces a el segundo proyecto que tenemos en carpeta, que dice continuar con el estudio del proyecto de ley iniciado en moción de la senadora Adriana Muñoz Dálvora, que modifica las leyes 19.968 y 20.066, mira la misma que estábamos viendo, para incorporar una medida cautelar especial a favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar al tribunal en casos calificados a controlar su cumplimiento por medio del monitoreo telemático, que es el boletín 9715-07, S, en segundo trámite constitucional. Hoy día obviamente está invitada la senadora Adriana Muñoz y también está invitado, ¿no? Sí. Estaba el ministro de Justicia y el ministro de Hacienda, según esto. Pero viene en representación del ministro de Justicia. Don Ignacio Castillo. y la señora Turres en representación de... Además. Muy bien, está entonces don Ignacio Castillo, viene en representación del Ministerio de Justicia y se va a rogar la representación del Ministerio de Hacienda también, ¿o no? Muy bien, ya. Déjenme ordenarme un poco acá. No corresponde. Bien, lo que vamos a hacer entonces, para continuar, le vamos a entregar la palabra a la senadora Adriana. ¿Para qué? ¿Esto es? Ya. Ya, muy bien. Muy bien, entonces le vamos a entregar la palabra a la autora de este proyecto, la senadora Adriana Muñoz, para que nos ilustre o nos siga ilustrando, digamos, más bien, en una discusión que nosotros ya hemos empezado, digamos, hace un tiempo atrás y después vamos a escuchar al Ejecutivo. Senadora, tiene la palabra. Bienvenida a su ex casa. Muchas gracias, presidente, y un gusto compartir con mis colegas de muchos años y en esta comisión tan especial que la constituimos también hace décadas, con María Eugenia, que siempre es un agrado trabajar, una buena secretaria. Lo que yo quería recordar, señor presidente, es que en el debate en general, o sea, que se aprobó el proyecto, surgen, por cierto, y fundamentalmente dudas desde los colegas, pero también desde el Ejecutivo, particularmente de Justicia,
en relación a dos temas. Uno, la admisibilidad o constitucionalidad del proyecto, cuestión que a mí me extraña porque esto fue debatido largamente, como más de 2 años, en la Comisión de Constitución del Senado. Fue, además de eso, a la sala, donde obtuvo un respaldo transversal de todos los senadores de la comisión y también de la sala. Entonces, el otro tema que levanta el gobierno es el tema de los recursos, de la plata, digamos. Ahora, en este sentido yo quisiera, señor presidente y estimados colegas, argumentar que no hay ningún viso de inconstitucionalidad en mi opinión. Porque lo que nosotros hacemos es facultar a los tribunales, a los jueces, para que ellos establezcan un sistema telemático de seguimiento de las cautelares. Porque hoy día los jueces otorgan cautelares, que son medidas de protección a las víctimas que se atreven a denunciar violencia intrafamiliar. Sin embargo, no existe, por cierto, ningún sistema, no hay carabineros o PDI que en cantidad aguanten de poder hacer un control físico en presencia de las cautelares. Entonces, lo que existe en muchos países, ya lo han implementado algunos municipios, por ejemplo, de Peñalolén, es un sistema de tobillera o de brazalete o de una aplicación en los celulares, ¿no? Que de acuerdo a lo que determine el juez podrá asumir esta propuesta de control y seguimiento, ya sea en forma de brazalete o en forma de una aplicación telefónica. Nosotros entregamos al juez esta facultad. El juez determinará el uso de este sistema y además quién de los policías se hace cargo de la administración del sistema. O sea, nosotros no le entregamos a Gendarmería o a PDI o a Carabineros la facultad. Es el juez que va a decir, mire, este es el servicio de policía que nosotros decidamos que se haga cargo de administrar este sistema. Y por otro lado, el tema de los recursos, que se ha insistido en señalar, tampoco amerita o no tiene sustento, porque hoy día están licitados desde el año 2012, parece, 2013, se decidió licitar para los reos que cumplen las condenas en libertad, ¿cierto? Y esa licitación quedó establecida en la Ley de Presupuesto del 2016, que logró ejecutarse para los casos de las tobilleras y los brazaletes en un 42%. O sea, hay una gran cantidad de tobilleras, brazaletes que no tienen uso, ¿no? Entonces, yo no veo cuál puede ser el impedimento presupuestario, dado que hay una gran cantidad, más estos van usándose periódicamente, son 1 mes, 2 meses, 3 meses, se devuelve la herramienta, el mecanismo a la policía, o en este caso generalmente que se ha hecho cargo de esto Gendarmería. Entonces no hay una recarga presupuestaria. Nosotros no hemos visto en el debate que hicimos en Constitución y en la sala del Senado, no hemos visto que esta es una carga presupuestaria financiera para estos servicios. Además de esto, también en esta comisión surgió la duda de por qué nosotros habíamos dejado fuera este sistema para las causas en sede penal, porque lo habíamos establecido en sede familia. Hemos presentado una indicación que han suscrito, no la he presentado yo, la han suscrito varias diputadas y diputados de esta comisión para ampliar esto a sede penal. Entonces son los 3 elementos que yo quería plantear y, por cierto, insistir en que este es un elemento que en mi opinión, o en la opinión de los que hemos respaldado este proyecto, es necesaria como un elemento preventivo, además de ayudar a los tribunales a hacer efectiva una medida de cautelar que está establecida en la Ley de Violencia Intrafamiliar, pero que es absolutamente ineficaz. Hoy día es una declaración poética en la ley, la cautelar. La mujer que va a denuncia se siente protegida por una cautelar, pero en definitiva no opera, porque no hay forma de controlarla, ni hacerle seguimiento. Entonces, esto es una propuesta que está muy respaldada. Yo he ido a muchos seminarios, encuentros con el Ministerio Público, con los tribunales de justicia, están muy de acuerdo las juezas, los jueces, en instalar este sistema que ayudaría mucho a hacer efectivo y a prevenir
violencia y femicidio en muchas mujeres que hoy día desgraciadamente tenemos en nuestro país una vergonzosa número de asesinatos de mujeres que no baja de los 40 asesinatos por año. Entonces esta es una medida que la hemos visto como que ayuda y respalda a los tribunales a ser eficiente y a nosotros mismos a ser eficiente una ley que hemos aprobado tantos años y que la vamos perfeccionando, porque la moción del diputado Faría y de ustedes busca ir perfeccionando permanentemente la ley de violencia intrafamiliar, pero sin embargo cuando las mujeres se atreven a denunciar no tenemos instrumentos realmente eficaces para proteger sus vidas y hacer atractivo que una mujer denuncie, porque si no, muchas de ellas se niegan. Hay estadísticas que dicen que 7 años se demoran las mujeres en denunciar. Bueno, es porque al final no hay un sistema que las proteja. Eso es, señor presidente, lo que he vuelto a plantear. Creo que está presentada la indicación por la diputada Rubilar y otras diputadas, que es para ampliar la aplicación de la propuesta de que los jueces apliquen este sistema en las cautelares, no solamente en sede de familia, sino que también en sede penal, que es una observación que surge de esta misma comisión. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias, querida senadora. Ahora le voy a dar la palabra entonces a don Ignacio Castillo, representante del Ministerio de Justicia. Ese es más cercano, yo creo. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar al resto de los integrantes de la comisión y las integrantes de la comisión. Saludar especialmente a la senadora también por acompañarnos. Y básicamente, señor presidente, lo que yo tendría que decir o lo que yo quisiera decir es de alguna manera reiterar los argumentos que sostuvo el ministro de Justicia cuando compareció a esta comisión hace ya un par de meses, en una ocasión en que además también está, si mal no recuerdo, la propia senadora, en la cual el ministro hizo algunas observaciones que creo importante reiterarlas para los efectos de que esta comisión por lo menos aprecie o valore, por así decirlo, los argumentos que en su oportunidad se sostuvieron por parte del Ministerio de Justicia. En primer término, en su oportunidad el Ministro de Justicia sostuvo de que efectivamente, por así decirlo, nadie descartaba o por así decirlo, nadie ponía en duda el mérito y el valor que este proyecto pudiera tener en términos de que efectivamente cualquier instancia, medida o procedimiento que tienda a mejorar la protección de las víctimas y particularmente de las mujeres en el contexto de violencia intrafamiliar son bienvenidas. Y por lo tanto, desde el punto de vista del mérito del proyecto en sí, el ministro planteaba en su oportunidad que era un proyecto que no debía desmerecerse en ese sentido. Pero dicho eso, o sea, decir que algo tiene mérito no significa que uno no pueda hacer algunos reparos y observaciones respecto del contenido del mismo. Para los efectos simplemente de ilustrar respecto de la comisión y para los efectos de, ojalá, que la comisión tome por así decirlo, la mejor decisión que pueda tomar respecto de este punto. El ministro particularmente planteó dos cosas, creo yo, que son importantes. Y una de ellas la dijo la querida senadora y que fue básicamente el punto respecto de la constitucionalidad del proyecto, particularmente referida a si es que aquel no implicaba desoír la Constitución en la parte en que aquella sostiene que aquellas materias que en general irrogan gastos para el presupuesto deben ser de iniciativa exclusiva del presidente o de la presidenta de la República, básicamente como una forma que estableció el constituyente para los efectos de poder resguardar o cuidar el patrimonio del erario público. La pregunta que uno debiera hacerse, creo yo, es si es que efectivamente este proyecto, independiente de que efectivamente la Comisión de Constitución del Senado no se hayan hecho reparos respecto de ello, si es que efectivamente este proyecto, por así decirlo, irroga mayores gastos respecto del presupuesto de la Nación y particularmente del presupuesto del sector justicia. Y lo importante, creo yo, es que esa pregunta debiera reflexionarse también respecto de las indicaciones que se presenten respecto del proyecto, porque evidentemente indicaciones del proyecto también pueden en sí mismas también generar el mismo problema, esto es el problema de eventualmente ser iniciativa exclusiva. La preocupación, creo yo, no es si es que efectivamente esto es una norma de carácter potestativo o una norma de carácter obligatorio. Desde luego,
todos estamos de acuerdo en que el proyecto lo que hace es que faculta a los tribunales para los efectos de poder establecer una medida cautelar reforzada a través de algún mecanismo electrónico, como por ejemplo el brazalete electrónico, monitoreo telemático, como dice el proyecto, un sistema de web o cualquier otro. Efectivamente eso es potestativo, pero para los efectos de que aquella potestad pueda hacerse efectivamente carne, es decir, para los efectos de que el juez pueda efectivamente ordenar el cumplimiento de aquel mandato que ha sido permitido por parte del legislador, el juez tiene que tener recursos para poder hacerlo. Esto es, si el juez quiere dar cumplimiento a la norma, o sea, si el juez quiere utilizar aquello para lo cual puede establecer un mecanismo electrónico, tiene que tener los recursos para poder hacerlo. Es decir, tiene que tener un sistema electrónico, tiene que tener un sistema de monitoreo telemático, tiene que tener un sistema web, tiene que tener una aplicación electrónica, y si no la tiene, el juez tiene que tener recursos para los efectos de poder disponer de ella. O si no, convengamos en que la norma, por así decirlo, dejaría de poder ser aplicable, por así decirlo. Entonces, efectivamente, la norma es una norma potestativa, pero es una norma potestativa que le faculta al juez a utilizar una herramienta que sin duda tiene costos. El brazalete electrónico es una herramienta que tiene un costo, digamos, por así decirlo, no menor, y por lo mismo entonces también debe, respecto de ella, cuidarse el erario público. Entonces, en ese contexto, lo que planteó el ministro en su oportunidad, con mucho respeto lo dijo, fue que a él le parecía que efectivamente el proyecto tenía un problema en términos, por así decirlo, de su respeto al mandato constitucional de la iniciativa exclusiva, y que además cualquier indicación que se haga respecto de eso habría que tenerlo en consideración. Segundo punto que planteó el ministro, y que creo que también es importante que se conozca, es que el ministro hace una distinción que es importante no olvidarla para los efectos del cuidado respecto del cuidado institucional o el cuidado de las competencias y las funciones, por así decirlo, institucionales. El proyecto establece, por un lado, la posibilidad de que el juez pueda aplicar un monitoreo telemático, lo voy a dejar como ahí como monitoreo telemático, respecto de medidas cautelares en contexto, por así decirlo, de tribunales de familia. Gendarmería de Chile, que básicamente es la institución que hoy día tiene el monitoreo telemático, solamente, y eso lo establece su ley orgánica institucional, que es aquella que establece las competencias y funciones de la institución, Gendarmería solo es competente para básicamente atender a una determinada población, que es población infractora de normas penales. Creo esto es importante no olvidarlo. Gendarmería, por así decirlo, el universo de personas respecto a con las cuales trabaja son básicamente infractores en materia penal, condenados o en medida cautelar, pero solo una medida cautelar, por razones evidentes. ¿Cuál medida cautelar? La prisión preventiva. ¿Por qué? Porque en ese caso esas personas que están en prisión preventiva están dentro de una unidad penitenciaria. Gendarmería no tiene competencia, no la tiene en su ley orgánica, no tiene competencias para cautelares no privativas de libertad y no tiene competencias tampoco respecto de otras materias o otras materias particularmente como por ejemplo la materia de familia. Por lo tanto, incorporar, por ejemplo, una relación entre una medida cautelar de materia de familia con Gendarmería es desde luego un problema desde el punto de vista institucional para Gendarmería. Y eso es algo que es importante que la Comisión, creo yo, lo conozca. Y eso es así, porque básicamente no hay que olvidar que Gendarmería, que el universo respecto del cual, y esto también lo planteó el ministro en su oportunidad, el universo respecto del cual Gendarmería atiende, es decir, la población que está en su propia ley, que es la que ella debe atender, es justamente una población que está en conflicto con las normas más, por así decirlo, más atingentes, por así decirlo, de nuestro control social, que son las normas penales. El ministro esbozó, lo cual me parece a mí que debiera no olvidarse, esbozó que también eventualmente incorporar a Gendarmería a un universo que no es el usuario normal de ahí, puede también generar el efecto de criminalizar una población que no es la población típica de Gendarmería. Es decir, una persona que está en un conflicto en materia de familia, cautelarmente, es decir, ni siquiera sancionado, cautelarmente podría estar, por así decirlo, podría quedar dentro del ámbito de lo que Gendarmería
atiende, y eso efectivamente no está en la propia ley de gendarmería. Y por último, el proyecto establece una ampliación respecto del catálogo que hoy día existe de la utilización del brazalete electrónico. Hoy día el monitoreo telemático, el brazalete electrónico o monitoreo telemático está en la ley 18.216, que es una ley que estableció penas sustitutivas. Antiguamente se llamaban beneficios alternativos, hoy día se llaman penas sustitutivas. El artículo 15 de esa ley establece en qué supuestos el juez puede aplicar el brazalete electrónico o monitoreo telemático. Artículo 15 de la ley 18.216. Y el legislador hace, por así decirlo, una ratio, o el razonamiento que usó el legislador en su oportunidad es respecto de ciertos delitos de una entidad de una gravedad mayor. La utilización de ese criterio, desde luego, tenía que ver, entre otras cosas, con razones de carácter presupuestaria. No solamente presupuestaria, sino que además también vinculadas hacia la peligrosidad. La propuesta de este proyecto amplía esto a todas las hipótesis, a todas las condenas por violencia intrafamiliar en contextos de violencia intrafamiliar. Pero perdón, no a todas las hipótesis, sino que solamente las del artículo 14, es decir, el maltrato habitual. Y eso eventualmente también, y es importante que esta comisión lo considere, eventualmente va a generar una situación bastante extraña en la ley, porque va a permitir la utilización de brazalete electrónico respecto de, por así decirlo, el ámbito de lesividad de menor relevancia, por lo menos punitivo, que es el del maltrato habitual, y va a quedar con una brecha en que no se va a aplicar respecto de aquellos en las que sí hoy día están en el artículo 15, que empiezan básicamente con las lesiones graves en adelante. Por lo tanto, también ahí hay un tema que creo que es importante que esta comisión la considere en más profundidad en términos de cuál es el efectivo espectro en el cual se va a utilizar. Presidente, eso es básicamente lo que anunció el ministro en su oportunidad. Y creo que estamos disponibles, desde luego, como Ministerio de Justicia, para los efectos de poder participar de las instancias que así se definan por esta comisión, una mesa de trabajo, lo que sea, pero en el fondo queremos también estar a disposición también de esta comisión para los efectos de cualquier tipo de duda que se requiera respecto a la tramitación de este proyecto. Bien, gracias, don Ignacio. Quiero recordar lo siguiente, recién la secretaria me estaba acordando que nuestra invitación al ministro fue en el contexto de ver qué disposición habría o posibilidad habría por parte del ministerio, y eso me lo puede aclarar ahora la secretaría más en detalle, respecto a incluir este proyecto, esto que estamos hablando, dentro de la ley que vamos a ver a continuación, que es el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. O sea que podría tener que ver, digamos, y poder insertarlo ahí, y que el Ejecutivo lo hubiera patrocinado y hubiera entrado ahí. Entonces, primero le voy a pedir a la secretaria que nos aclare bien y qué fue lo que respondió o insinuó o lo que sea el ministro Sabe, y luego le voy a dar la palabra a don Ignacio respecto a ese punto en particular, y después seguimos la discusión. Señora secretaria. Presidente, la oportunidad anterior que vino el ministro señor Campos planteó la misma inadmisibilidad que está diciendo don Ignacio Castillo. Teniendo la comisión la intención de apoyar el proyecto que viene en segundo trámite, se le pidió que el ministro, a través de esta nueva invitación, se pronunciara acerca de la posibilidad de incorporarlo en el proyecto como vía indicación del Ejecutivo, haciendo presente que la autora es la señora Muñoz, en el proyecto sobre derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Ahora, están en distintos trámites, de manera que este proyecto no puede quedar guardado en el cajón, o sea, tiene que pronunciarse la comisión sobre ello, pero eso no implica de que el Ejecutivo le presente una indicación para apoyar el proyecto de la señora Muñoz. Eso es. Don Ignacio.
Señor presidente, sobre el punto en particular, y reiterando desde luego, como lo dijo el ministro y como lo señalé yo al principio, reiterando desde luego el mérito que tiene el proyecto en sí mismo y la preocupación, entiendo que respecto de lo que se consulta, uno debería distinguir, creo yo. El proyecto de violencia contra la mujer, o el derecho de la mujer a vivir una vida libre de violencia, es un proyecto, por así decirlo, que conforme lo considera el Ejecutivo, tiene un mérito en sí mismo. Es decir, es un proyecto que perfectamente bien podría ser estudiado por esta comisión y avanzar en su tramitación. Y entiendo, como lo sostuvo la ministra Pascual en la sesión anterior, en que si se formara durante la tramitación de ese proyecto, o no, insisto, o no, una instancia de trabajo, una mesa de trabajo para los efectos de analizar también los aspectos presupuestarios, técnicos, respecto de este otro proyecto, para los efectos de su eventual inclusión. En ese contexto, como Ministerio de Justicia, no podríamos sino incorporarnos, pero entiendo, señor presidente, con todo respeto, de que el otro proyecto, que insisto, tiene un mérito en sí mismo, tiene un ministerio que lo está trabajando, que está a cargo de él, y que por lo tanto perfectamente el mismo podría seguir estudiándose y tramitándose sin perjuicio de lo que se define respecto de esta otra cuestión. Desde luego la intención y la disposición del Ministerio de Justicia está. Muy bien. De senadora Muñoz. Tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Es claro que el Ejecutivo no tiene voluntad de legislar en esta materia. Esté acá el proyecto o esté inserto en otro proyecto, no hay voluntad. Y de verdad a mí me violenta la argumentación del Ministerio de Justicia. Porque aquí está en cuestión la vida de miles de mujeres. Esto no es un tema solamente de técnica jurídica o de resguardo de presupuesto, de recursos. Está bien que cuidemos los recursos fiscales, pero aquí estamos buscando prevenir femicidio y prevenir asesinato de mujeres. Esto ha sido visto en varios países del mundo y de verdad yo no tengo por qué renunciar, ni los parlamentarios no tenemos por qué renunciar ante el Ejecutivo, sea el color político que sea, ante la potestad que tenemos de legislar. Y estamos legislando. Este es un mandato que es el Senado, y si la Cámara de Diputados lo aprueba, le estamos dando al gobierno, a los servicios. Entonces, acá, de verdad, yo creo que hay una resistencia bastante fuerte del Ministerio de Justicia a legislar en esto, no le gusta el proyecto. Entonces tendremos que ver cómo lo resolvemos, pero los argumentos que entrega el Ministerio, en mi opinión, no tienen sustento. Esto no es un gasto extra, porque hay recursos en la licitación, solo 42% de los brazaletes se han ejecutado, solo 42%. No tiene por qué ser gendarmería, el juez decidirá, nosotros estamos entregando la facultad al juez para que ellos decidan qué servicio, si es PDI, si es carabineros, si es gendarmería, las que se harán cargo. O sea, gendarmería ha dicho claramente que ellos no quieren hacerse cargo de esto, porque requiere una carga de trabajo para sus funcionarios, pero todas las leyes que hacemos tienen un impacto presupuestario necesariamente, y tendrá por el mandato de la ley que el aparato administrativo ajustarse a este mandato, sino ¿para qué hacemos leyes? ¿Cuál es la potestad que tenemos? Ahora, si el Ejecutivo tuviera voluntad, patrocinaría estas propuestas, por cierto, pero como no tiene voluntad, lo mantiene en el terreno de la imposibilidad de legislar. De verdad a mí me revela que tengamos un impedimento, que nuestra potestad se vea absolutamente limitada por una serie de barreras que pone el Ejecutivo y que buscan ellos simplificarse el trabajo. O sea, que hay una realidad fuerte de asesinato de mujeres. Es violento que el Estado diga que es caro. Y es violento que digan que las instituciones no pueden funcionar para organizarse en torno a implementar una ley que tenemos toda la facultad para legislarla y para mandatar a los servicios. Y, por cierto, facultativamente a los jueces. Entonces, yo de verdad creo que cuando no hay voluntad, no sé de qué manera se puede seguir avanzando en un debate. Cuando no hay voluntad y cuando no se quiere, las barreras se ayornan de argumentos jurídicos y bueno, al final es bien difícil. Yo no acepto de verdad la argumentación del Ejecutivo. Creo que si con un poquito más de voluntad podríamos dar paso a un proyecto que es sumamente urgente y necesario para resguardar vidas, vidas de mujeres que hoy día estamos viendo que ninguno, por más leyes que hagamos, esto es lo que todos los senadores señalaron como un instrumento sumamente importante para intervenir
era una realidad dramática. No es un tema de poesía, ni es un tema de poder seguir dando vueltas a una solución de la ley. No se cumple, la medida cautelar es ineficiente e ineficaz. Entonces, ¿cómo nosotros buscamos hacer eficaz lo que hacemos nosotros mismos? Entonces, eso es, presidente. Escuché lo mismo que la vez pasada y me voy con la misma sensación, por cierto, que la vez anterior. Muchas gracias, senadora. La diputada Sabat me ha solicitado la palabra, el diputado Sandoval, el diputado Ojeda. Diputada Sabat. Gracias, presidente. A ver, yo lo lamento nuevamente y de alguna u otra forma agradezco también que esté la senadora acá, quien ha dado una lucha, sabemos, desde el Senado y también desde que era diputada. Tuvimos comparecencia en esta misma comisión de esto. Un proyecto que, como ella también puede ver, por su intermedio, presidente, tiene muchísimos componentes en otros proyectos. O sea, esta iniciativa viene con varias otras mociones que hemos intentado lo mismo. Me incluyo en eso, soy autora de otro proyecto que tiene que ver con lo mismo. Y esto enmarcado también, entendiendo que teníamos una presidenta de la República que ha hecho anuncios los 21 de mayo, el último anuncio, digamos, donde ella compromete una lucha férrea contra la violencia contra la mujer. Y donde dice que efectivamente lo que va a hacer es ponerle urgencia a los proyectos que ya están en el Congreso años y que tienen fuerza justamente en esto. Este es un proyecto que se enmarca además en esa lucha, una lucha que la presidenta Bachelet viene diciendo hace mucho tiempo que está comprometida, pero que lamentablemente en sus ministros no hemos visto el apoyo. Ya vimos acá a un ministro Campos que nuevamente se niega a poder justamente poner una voluntad política respecto a esto. Vemos hoy día también a un representante que lamentablemente del ministerio va en la misma línea. No hay voluntad política, entonces a mí me gustaría entender también por parte de este ministerio qué tiene que decir, o muy mala está la comunicación con la presidenta de la República. Porque la presidenta de la República, por un lado, va donde Nabila Rifo también y le dice que está muy comprometida con esta lucha, pero no hay un solo proyecto, ninguna sola urgencia por parte de este gobierno que hable de ese compromiso. Este proyecto, si bien habla de esfuerzos que hay que poner en gendarmería, no habla de recursos que haya que sumarse. Porque, como dice la senadora Muñoz, acá hay una subutilización de las pulseras. Y hoy día yo me atrevería a decir que hay menos del 42% utilizado. Porque hemos tenido conversaciones con la Gendarmería en forma reiterada. Y si bien ellos están pidiendo hoy día un refuerzo, esto no implica gasto público. No implica gasto público. Aquí es netamente voluntad política. Entonces a mí me gustaría entender, y yo creo que ya no sería el primero de los oficios que hemos solicitado, porque no ha habido una respuesta clara. Aquí se dice, en esta mesa, ya creo que por tercera vez, que no hay voluntad política para legislar contra la violencia de la mujer en Chile, contra los asesinatos que hay, contra los femicidios que hay y contra los miles de intentos de femicidios que, gracias a Dios, han salvado, como por ejemplo Nabila Rifo. Pero hemos visto a la presidenta en la televisión apoyándola y le hemos dicho que está comprometida. Hemos visto a la presidenta los 21 de mayo decir que está comprometida y que va a poner urgencia en los proyectos de ley. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica? Nada. Nada de nada. Entonces yo quiero entender eso y me gustaría que se contestara. Si bien lamentablemente no existe comunicación ni con sus ministros, ni tampoco veo con quienes llevan la lucha y la bandera desde hace mucho tiempo, como es la senadora Muñoz, y que hoy día además está su proyecto acá, en la comisión, a mí me gustaría entender qué nos puede responder, porque si hemos mandado oficio y no hemos tenido respuesta, lamentablemente, entonces, ¿qué le decimos a la ciudadanía? Que ve a una presidenta Bachelet comprometida a la televisión, dando besos y abrazos a quien estuvo a punto de morir por un caso como este, como es Nabila Rifo, o que la vemos comprometiéndose en un discurso tan importante como el del 21 de mayo, pero acá, en la práctica, no hay nada. ¿Qué le decimos a la ciudadanía? ¿Qué le decimos a las mujeres que están en peligro todos los días de ser asesinadas? Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Sabat. Diputado Sandoval tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Después de las explicaciones del Ejecutivo, las opiniones que expresa la senadora Muñoz, uno no puede estar más de acuerdo con las expresiones que realiza nuestra senadora aquí presente, porque pareciera ser que efectivamente más se enfatiza en los problemas, en las dificultades de la implementación de esta idea, que en la búsqueda de las soluciones. Este
esta búsqueda, ¿verdad?, de determinar fundamentalmente los obstáculos, este tema, de esta discusión respecto de la facultad que tenemos o no respecto de la factibilidad de incorporar algunas mociones que tengan o no tengan eventualmente algún gasto. No sé, en una situación, ¿no es cierto?, de esta naturaleza, quizá el Ejecutivo, ¿qué es lo que esperaría uno? ¿Qué es lo que pone más en valor encima? Los eventuales pesos que pudiera significar una medida o el beneficio que pudiera significar aplicar, ¿no es cierto?, una medida de control telemático en los casos que se han planteado. Yo lamentablemente soy de la región de Aysén y los dos últimos femicidios, el último femicidio precisamente pasó en mi región de Aysén hace pocos días atrás. Y hoy día, en este minuto, no me cabe la menor duda que muchas de las precarias medidas cautelares que se aplican no tienen, como bien se ha señalado acá, ninguna eficiencia en el resultado de este tema. Y en la mayoría de los casos que han terminado de manera dramática, todas las medidas cautelares otorgadas con prevención a los hechos que pudieran ocurrir fueron absolutamente ineficientes. No resultaron. Y todas las mayoría de los casos que terminaron con femicidio se encontró con el mismo común denominador, que existiendo medidas cautelares, alguien se las pasó por arriba, ¿no es cierto?, y no tuvieron ningún efecto, y terminamos, ¿verdad?, con el femicidio como el último que aconteció en mi región de Aysén hace ¿cuánto? Una semana atrás. En este mismo minuto, no me cabe ninguna duda, ¿no es cierto?, que muchos casos de mujeres que están con medidas cautelares aplicadas, están hoy día sobre ellas, ¿no es cierto?, esta espada frente al riesgo de que esta situación desemboque en nuevos hechos, como ya estadísticamente sabemos que en los años, al final pareciera ser que el Ejecutivo o el sistema en general nos congraciamos más por la reducción de los casos de femicidio que año con año, por la reducción de la tasa, más que por la intención de terminar por evitar que estos hechos definitivamente ocurran. Esté en Gendarmería, esté en Carabineros, esté en la PDI, por último son instituciones que tienen resguardo institucional también, de precisamente velar por la seguridad de las personas. Y por lo tanto hay un cumplimiento de un mandato que está radicado en las propias leyes orgánicas de esas mismas instituciones. Uno ve, por ejemplo, hacer un ejemplo muy burdo, lo que hace Carabineros con la unidad de control operativo de tránsito. Un sistema de control, ¿verdad?, con toda una unidad creada para ese tema. Oye, esto, lejos de implicar, ¿no es cierto?, una acción de esa naturaleza, estamos hablando, y yo creo que más que nada lo que uno buscaría de parte del Ejecutivo, más que los problemas que relató lamentablemente el Ministerio de Justicia hoy día, cuáles vías y caminos tenemos para buscar solución a estos problemas. Incluso más, como bien señalaba la diputada Sabat, esto debería estar plenamente patrocinado por el Ejecutivo ya hace bastante tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Sandoval. Diputado Ojeda, luego diputada Torres. Si no, señor presidente, no sé si es la segunda o tercera vez que estamos discutiendo este proyecto y se dan los argumentos en contra del gobierno y nosotros damos los argumentos a favor. Yo no quiero criticar al gobierno, sino sencillamente quiero rechazar una posición puntual que tiene respecto a un proyecto que yo creo que es necesario. Fíjense que nosotros estamos cansados de dar respuesta a la gente. ¿Por qué ustedes no hacen esto? Lo que no tenemos atribuciones. Entonces siempre pasa lo mismo. Siempre tenemos buenas intenciones para legislar y al final el Ejecutivo se declara la inadmisibilidad de un proyecto porque no tenemos facultades. Y eso nos molesta y eso nos minimiza en cuanto a evaluación ciudadana, que no tenemos facultades. Pero el tema es bastante relevante. Es relevante en el sentido de que está refiriéndose a una situación dramática, a un hecho que ocurre, yo creo que cada hora en el país, y que pese a todas las legislaciones, pese a todo lo que hemos hecho, no hemos podido lograr disminuirla o terminar con la violencia intrafamiliar y lo más grave con el femicidio. Y queremos dar un paso más y no podemos hacerlo. Yo creo que tenemos que emplear todos los mecanismos y todas las herramientas para poder impedir esta violencia intrafamiliar, el femicidio, la violencia contra la mujer. Y yo creo que aquí nadie puede restarse.
argumentar fríamente de inconstitucionalidad o que no tiene atribuciones gendarmería, creo que son argumentos que quedan bajo el valor que representa el legislar sobre esta materia. Todo eso en nuestro proyecto puede ser una consecuencia de todo lo demás para readecuar la otra legislación. Pero aquí nosotros no podemos negarnos a dar este paso. Nosotros estamos renunciando a establecer instrumentos que terminen o que impidan la violencia intrafamiliar. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la señora estaba amenazada, que había ido varias veces a su casa? Sí, ¿hasta cuándo? Y yo creo que este es un buen sistema, la supervisión electrónica a través de un monitoreo telemático. Yo creo que y apoyo la petición del diputado Sandoval en el sentido de que este es un proyecto importantísimo y va a ser muy efectivo. ¿Por qué el Ejecutivo no se interesa? ¿Por qué el Ejecutivo no patrocina este proyecto? Porque este es un proyecto importante, porque el Ejecutivo está renunciando o no está contribuyendo a un tratamiento efectivo para impedir la violencia intrafamiliar. Yo creo que, yo no sé qué pasaría, yo no sé si la Secretaría declaró inadmisible el proyecto, parece que no, ¿no? Ahora la pregunta que yo me hago, ¿por qué aquí se ha planteado la inadmisibilidad y la inconstitucionalidad en circunstancias de que el Senado parece que no? Porque según me decía la senadora Muñoz, Adriana Muñoz, la sala del Senado lo aprobó por unanimidad, ¿no? Entonces, sin ninguna objeción, sin nada. Y nosotros que queremos aquí despachar un proyecto que como Cámara Revisora queremos terminarlo con él, porque ya tuvo una Cámara de Origen, no se revisó todo. Así es que yo, la verdad, es que yo encuentro que hoy día la violencia intrafamiliar persiste, quizás con la misma gravedad, y nosotros no podemos permanecer indiferentes. Tenemos las herramientas, tenemos los instrumentos, tenemos las fórmulas, pero no las aprovechamos y recurrimos a argumentos a veces, yo les llamo marginales, ante lo que nosotros queremos hacer. Yo, presidente, soy partidario de que sigamos adelante y aprobemos esto hasta donde lleguemos, porque no veo otra alternativa yo, porque si vamos a seguir con esto de que no se puede, que aquí, que ya. Ahora el ministro de Hacienda no vino, entonces vamos a seguir estancados en este proyecto. Si nosotros mientras nosotros estamos aquí, está muriendo una mujer o están agrediendo a una mujer, y eso no puede ser, presidente. Tenemos que legislar como corresponde. Gracias. Gracias, diputado Sergio Ojeda. Diputada Marisol Turres. Gracias, presidente. Bueno, mucho se ha dicho aquí, me adhiero absolutamente a todo. Yo creo que aquí hay unanimidad y no creo que el Ejecutivo llegue a pensar por un minuto que el proyecto no es bueno. O sea, qué duda cabe que entre esperar que llegue un hombre a la casa de una mujer, comience a agredirla y trata de tomar un teléfono para decir las medidas cautelares no están funcionando y que llegue alguien a ayudarla, o sea, esa mujer murió. Esa mujer en esos minutos murió. Y sin duda que con algo como esto, por Dios que sería distinto que alguien le llamara por teléfono y le dijera, ¿sabe qué? El agresor está acercándose a su casa, salga de ahí. O sea, esa es la diferencia entre aprobar o no un proyecto como este. Ahora, si este proyecto ya pasó por el Senado, aquí tiene algunas indicaciones, yo creo que lo que tenemos que hacer es seguir tramitándolo, ¿no? Nada más. La única duda que me queda al respecto es sobre quiénes van a ser las personas, funcionarios, si van a ser civiles, si va a ser gendarmería, si va a ser carabineros, quién es el que va a estar atento a eso. Yo creo que ahí tenemos un impedimento que no es menor. Y lamento, de verdad, lamento la indiferencia que hay ante un proyecto tan importante. Porque de verdad que implementar algo como esto puede salvar vidas.
y no sirve ni ver a la ministra del CERNAM, bueno, la he visto más preocupada del aborto que del tema de las mujeres, pero aunque la que fuera, preocupada de la violencia intrafamiliar, o a la misma presidenta. O sea, no me cabe en la cabeza que se conmueva en algunos casos, pero que no patrocine para poder terminar como corresponde y de buena forma un proyecto tan importante como este. Lo que yo sugiero, presidente, es seguir tramitándolo y seguir, o sea, vamos a ver si viene algún día el ministro de Hacienda, ahora con el presupuesto no sé si vendrá. Y bueno, si definitivamente este gobierno no le da solución a esto, yo espero que el gobierno del presidente Piñera sí oiga y sí le dé respaldo a un proyecto como este. No crea en la encuesta. La voy a poner una medida cautelar. Voy a poner una cautela. Por eso hay que esperar la segunda vuelta. Diputada Sabat, un cogollito cortito, por favor. Un cogollito. Cogollito es un final. Usted no parece que no ha estado en el campo nunca. Sí, pues. Ah, no. Si ustedes están en las otras. Bueno. En malos pasos andaban ustedes, porque yo desde chico he escuchado un cogollito. Cuando uno hace folclore, uno sabe lo que es un cogollito. Ya, diputada, perdón, Sabat. Gracias, presidente. No, es simplemente una petición para que podamos tomar acuerdo. Yo me resisto a creer que efectivamente la presidenta Bachelet no quiere que este proyecto se legisle, que no tenga voluntad política respecto a este tema, que solo sea titulares para la galería, que solo sea besos para la televisión, que solo sean palabras bonitas en un discurso o una pose. Y por eso es que yo le quiero pedir, presidente, por eso le quiero pedir que por favor oficiemos directamente a la Presidenta de la República respecto a la voluntad política que tiene sobre este proyecto en particular. Mencionar el número de boletín, explicarle en qué trámite está y entender cuál es su respuesta en forma directa. Yo sé que ya lo hemos hecho en otras instancias, distintos ministros, y como se ha repetido y ha sido siempre la misma tónica respecto de la respuesta, me gustaría hacer este oficio presente directamente a la Presidenta de la República, insisto, con el número de boletín. ¿Habría acuerdo de oficiar a la señora ministra? ¿No? ¿No hay acuerdo? ¿Hay que votar? Hay que votar. ¿Sí? Muy bien. Su justificación, diputado. Por favor. No, diputado, su justificación. No, presidente. Porque si no tenemos que votarlo igual. Yo creo que nosotros nos estamos autocercenando las facultades que tenemos de legislar. Yo creo que aquí no hay que hacer tanta parafernalia y votemos en particular este proyecto de ley. Estamos en segundo trámite constitucional, vienen indicaciones del Senado, en el Senado se aprobó en forma unánime y por lo tanto yo creo que no caben más argumentaciones para legislar sobre una materia que de suyo se ha incorporado en la agenda de la presidenta Bachelet, que ha sido la protección de los derechos, el femicidio, diputada. Es un proyecto de ley del primer periodo de la presidencia. Evitemos los diálogos. No voy a caer en la discusión. Yo preferiría, presidente, que votáramos en particular y dejáramos estas misas en escena para otra ocasión. Bien, la palabra la va a tener la diputada, la senadora, y luego voy a tomar la palabra yo, luego el señor Castillo, don Ignacio, que me ha solicitado también la palabra. Sí, presidente, yo concuerdo con las opiniones que se han entregado acá por las señoras y señores diputados. Yo creo que lo que hay acá es una decisión que tiene que tomar esta comisión en las facultades de legislar. Somos los legisladores. En la Comisión de Constitución, en el Senado, donde hay personas que me merecen todo su respeto desde el punto de vista de la calidad profesional y constitucionalista, como el senador Larraín, Arboe, Coloma, Espina, Durresti. De verdad discutimos esto hasta el final, o sea, no fue una cosa que demoró más de 2 años en el debate en las comisiones. Este proyecto no fue Hacienda, ¿no? Entonces no entiendo cuál es el mérito de que tengamos que trasladarlo a un tema de recursos de presupuesto.
Y acá hay una serie de indicaciones, señor presidente, de distintas señoras diputadas y diputados, que podríamos ir haciendo en el debate en su mérito, o sea, la comisión, para poder avanzar. De verdad, el Ejecutivo tiene su opinión y puede hacer reserva de constitucionalidad, llevarlo al Tribunal Constitucional, pero de verdad creo que aquí la facultad la tienen ustedes, la tenemos los parlamentarios, para, como dice el senador Marcos Espinosa, poder legislar. Entonces, yo le pediría como presidente de la comisión, dado que hay una opinión general en la comisión de que es importante, que es necesario, de legislar. Hay indicaciones de la diputada Zavala, de la diputada Rubilar, de la diputada Chicardini, de varias diputadas, que puede ser interesante analizarlo en su mérito como aporte al debate de este proyecto acá en la Cámara de Diputados. Es la propuesta que le hacía, presidente. Para poder avanzar, voy a tomar yo la palabra, que no he hablado, luego le voy a dar la palabra a don Ignacio, luego... ¿Ah? Lo del oficio, sí. Presidente, No me acordaba nada. yo solamente estimaba que era importante que se aclarara efectivamente la voluntad política por parte de la presidenta Bachelet. Si ustedes quieren dejarlo tácitamente como que aquí no existe voluntad política y que claramente está mandatado por la presidenta Bachelet para decir que no le importa la lucha contra la violencia a la mujer, que no le importa poner urgencias a proyectos que tengan que ver justamente con esta materia, que tenga que ver con la práctica de hacer o de legislar un proyecto en particular, perfecto, lo dejamos así. Yo simplemente creía que era una oportunidad importante para que aquí tuviéramos la opinión de la presidenta Bachelet y de alguna u otra forma desdijera lo que aquí se ha dicho en innumerables veces por... Gracias, diputada. Es que voy a hablar yo ahora porque hace rato que tengo ganas de hablar. Y voy a ser informante, pero después, diputado Espinosa. A ver, yo creo que es feo a mí no me gusta que les tratemos de poner una voluntad política o cosas, digamos, que este gobierno, mi gobierno, creo yo que no hace. Yo creo que el gobierno ha demostrado que tiene voluntad política para legislar a favor de los niños, a favor de la violencia intrafamiliar, a favor de los más débiles. Eso yo creo que lo ha demostrado, lo ha hecho, están ahí. Puede que a lo mejor nos guste más, nos guste menos un proyecto como lo sacaron para un lado, lo sacaron para el otro, pero decir que no hay voluntad política para legislar en estos temas a mí me parece un poquito exagerado. Bueno, se entiende, estamos en un clima electoral, estamos a 2 semanas o 3 semanas, digamos, de una elección, está bien, lo puedo entender. Pero yo no, mi posición es que yo creo que este gobierno tiene, digamos, voluntad política. Hay cosas que no nos gustan, pero creo que igual tiene. Lo segundo, yo tengo algunas aprehensiones respecto al proyecto que son efectivas y por eso quiero que después de don Ignacio hable la secretaria porque podemos tener salidas, digamos, al tema. Y que son temas técnicos y que nos señalaron aquí las personas de Gendarmería que estuvieron acá en un momento dado. Y es cómo se va a manejar este sistema. Porque si bien es cierto que nosotros estamos estableciendo, una de las cosas que decimos, estamos estableciendo que va a existir un sistema de monitoreo, pero no decimos cómo va a ser implementado este sistema de monitoreo, que es súper importante. Porque no basta con poner, según lo que yo escuché, que no basta con ponerle el brazalete en la mano o en el pie a la persona, sino que tiene que haber alguien detrás que esté monitoreando qué es lo que está pasando, un sistema de alertas que ayude, que llame por teléfono, etcétera. Entonces, eso yo creo que nosotros lo tenemos que resolver de alguna manera para que, como no sé quién lo decía, eventualmente no pueda caer en letra muerta lo que estamos tratando de aquí de legislar. Con lo cual yo estoy total y absolutamente de acuerdo. Eso yo quiero dejarlo absolutamente en claro. Yo estoy por eso hice indicaciones, etcétera. Yo creo que tenemos que seguir adelante con este proyecto. Y tampoco entiendo por qué el gobierno, el Ejecutivo se ha demorado tanto quizás en impulsarlo. Porque si los datos de la senadora, y que también lo ha dado la diputada Sabat, también lo dio, son los correctos, si estamos en un 42% del 100% de pulseras, digamos, que tenemos, existe capacidad en un 60 o en un 50, ya ponle en un 30%. Del 100% que un 30% lo utilicemos para esto, creo que no va a significar mayor costo si eso ya existe.
lo único a solucionar sería el tema de técnico, digamos, de quién manejaría el sistema, que no podría ser Gendarmería, de acuerdo a lo que nos dijeron las personas de Gendarmería y otras personas, abogados que nos han planteado el tema, porque serían, ¿cómo se llama?, funciones distintas, digamos. Es lo que nos han dicho, pero yo creo que es posible solucionarlo. Pero yo creo que si nosotros logramos traspasar eso, es perfectamente factible que nosotros podamos aprobar, arreglar, mejorar, etcétera, digamos, este proyecto a fin de poder sacarlo legislado. Porque acabamos el proyecto anterior tiene que ver con lo mismo, con tratar de endurecer, de ver cómo podemos proteger mejor y más a las mujeres. Es un hecho comprobado que hoy día ¿cómo se llama? La cárcel, o sea, cuando mandan a alguien detenido a su casa, ¿cómo se llama eso? El arresto domiciliario es casi un chiste. O sea, yo conocí a una persona que estaba en arresto domiciliario. Y la persona vive en el campo y no la han ido a ver nunca. Entonces esa persona igual sale, va a fiestas, o sea, lo que menos tiene es arresto domiciliario. Y obviamente eso tiene que ver con la capacidad que hoy día nosotros tenemos, porque son una cantidad X de policía, de investigaciones o de carabineros, y no les da abasto para estar vigilando a una persona allá y a otra a 10 kilómetros más allá. Por lo tanto, esta es una solución efectiva, además, para aquellas mujeres que eventualmente están amenazadas por otros. Entonces, a mí me gustaría que el Ejecutivo también se pudiera abrir un poco más, digamos, a esto. Yo entiendo que el ministro Campos, y usted, yo sé que es un vocero del ministro Campos, que no le quiero pegar al mensajero, pero el ministro Campos es bastante duro de mollera, para decirlo en buen chileno, como a él le gusta hablar en chileno, es bastante duro de mollera en algunas cosas. Y yo creo que en ese sentido, creo que el ministro Campos se tiene que abrir un poquitito. Porque efectivamente tenemos problemas de protección hacia las mujeres. Entonces, no es una cuestión que uno pueda mirar para el techo y decir, no, que esta cuestión se arregla así nomás. No. Uy, me salió un poco voz de ministro Campos, pero bueno. Pero yo creo que esto nosotros lo tenemos y tenemos aquí en las manos la eventual manera de poder solucionarlo, y yo creo que aquí el Ejecutivo nos tiene que ayudar. No se puede quedar abajo. No se puede quedar abajo de esto, porque nosotros vamos a seguir adelante. Esto ya fue aprobado en el Senado. O sea, no podemos declararlo nosotros inadmisible si ya está, viene de allá admisible, o sea, no podemos decir nada. Y por lo tanto lo que tenemos que hacer es tratar de adecuarlo, cosa que no tenga problemas más adelante, y poder efectivamente proteger a las mujeres. Dígame, don Ignacio, usted tenía la palabra y luego la secretaria. A ver si podemos avanzar. Señor presidente. Señor presidente, algunas cosas previas. Creo que terminé en la primera intervención, o mejor dicho, en la segunda intervención, terminé diciendo que desde luego el Ministerio de Justicia estaba llano a participar de una mesa técnica, de una mesa de trabajo, de una mesa que permitiera, por así decirlo, además incorporar los conocimientos técnicos que tiene el Ministerio de Justicia y Gendarmería respecto de esta temática, que como lo dije al principio también, nadie elude su importancia y su relevancia. Por tanto, desde luego, presidente, tenga usted la certeza de que en ese contexto nosotros participaríamos de cualquier instancia que suponga mejorar este proyecto y ver su viabilidad, ¿ya? Y después diré por qué me parece que una mesa técnica con el Ministerio de Justicia y otros actores más que me parece que son relevantes, desde luego la ministra Pascual había dicho la semana pasada que ya estaba también ya a poder participar de eso, es relevante por el know-how que hoy día se tiene respecto a esta materia. Pero no puedo dejar de decir, sin ánimo de polemizar, no es mi intención polemizar ni mucho menos, pero yo solamente quisiera recordar que justamente el tercer punto que está en la tabla del día de hoy día, esto es el proyecto de vida libre, del derecho a la mujer a la vida libre de violencia, básicamente que es un proyecto del Ejecutivo, que es un proyecto que tiene urgencia, es un proyecto que se hace cargo del contexto de violencia y del contexto de violencia más allá de lo intrafamiliar, sino que del contexto general de violencia que suele vivir las mujeres de nuestro país. Es una muestra clara de por así decirlo, de la intención política de este gobierno respecto de atacar, de sancionar, de disuadir, de prevenir conductas violentas en contra de las mujeres que, en eso no nos perdemos nadie, son intolerables. O sea, las mujeres efectivamente deben ser protegidas y el proyecto de ley de violencia contra la mujer o el derecho a la mujer a una vida libre de violencia, que tiene desde tipos penales hasta en general definiciones sobre la violencia, creemos nosotros, una buena herramienta para eso, para lograr ese fin. Segundo, solo también para no olvidarnos, hace no mucho tiempo atrás se publicó una ley, la ley sobre maltrato habitual, que básicamente lo que hizo fue eliminar la precalificación del artículo 14 de la ley 20.066, que era un escollo
relevante para los efectos de poder investigar en términos penales la violencia en contra de las mujeres. Por lo tanto, y ese fue un proyecto del Ejecutivo, de Su Excelencia la Presidenta de la República, y por lo tanto no creo, señor Presidente, al menos no es mi visión de que efectivamente no se haya hecho nada respecto a eso, porque si había algo que estaba impidiendo que se sancionaran los actos de violencia intrafamiliar de carácter, por así decirlo, habituales, era la precalificación que exigía la ley 20.066 en el artículo 14. Y este Congreso, yo diría de manera bastante transversal, y en eso evidentemente hay que reconocerlo, de manera bien transversal, eliminó la precalificación del artículo 14, con lo cual hoy día las mujeres, por así decirlo, tienen menores trabas para poder ejercer penalmente sus derechos cuando son víctimas. Y lo mismo sucede en ese mismo proyecto respecto del maltrato corporal como una forma de protección de ciertos grupos vulnerables, como por ejemplo los niños y niñas, que también contó con el beneplácito de este Congreso. Por lo tanto, desde el punto de vista de la intención del Ejecutivo, al menos en lo que a mí me parece, el Ejecutivo ha hecho esfuerzos importantes para, digamos, por así decirlo, enfrentar este enorme desafío social. Ahora, respecto de este punto en particular, y ahí termino, presidente, la idea de la mesa. Presidente, son cuestiones técnicas las que nosotros hemos querido plantear y no es ánimo de este Ministerio de Justicia, salvo en aquellos aspectos que dicen relación, por así decirlo, con el tema del presupuesto, vinculando básicamente con una preocupación respecto del funcionamiento del sistema telemático de la 18.216, pero hay aspectos técnicos que también creemos que deben ser considerados por esta comisión. Planteo algunos. Voy a plantear solo dos que me parece que son relevantes. Primero, el proyecto regula, por así decirlo, las medidas cautelares en materia familia con un sistema de monitoreo telemático, pero no las medidas cautelares en materia, por así decirlo, penal. Lo cual pareciera ser que si es que uno va a proteger, ¿cierto?, en términos cautelares, lo razonable es cautelar primero en ámbito penal que en el ámbito de familia. Podrá eso estar efectivamente una indicación, pero efectivamente ese es un problema que efectivamente hay que... Segundo punto importante, señor presidente, lo que usted planteaba, es decir, el establecimiento de un monitoreo telemático supone una serie de coordinaciones interinstitucionales, más allá de las que están establecidas en el propio mensaje, en la propia moción, de coordinación institucionales que apuntan efectivamente hacia la protección en el caso concreto en que se activen los procedimientos para los efectos de prevenir o advertir a la mujer de la presencia del agresor, por ejemplo. Dicho sea de paso, en el contexto de la ley 18.216, el trabajo de un par de años que se tuvo que hacer en la Comisión de Seguimiento de la Reforma Procesal Penal para los efectos de implementar justamente el brazalete telemático da cuenta de las dificultades que tiene y de las necesidades de una buena coordinación. Y por último, el proyecto de la 18.216 funcionaba en dos lógicas: lógica condenados y lógica delitos graves. Y con eso se establecía una limitación del quantum, porque eso sí es relevante para los efectos de cuántos brazaletes electrónicos o cuántas personas van a tener un brazalete electrónico en el pie. El proyecto que se aprobó en el gobierno anterior, el gobierno de Su Excelencia el presidente Piñera, estableció para los efectos de controlar el universo dos factores. Factor condenado, por tanto no cautelares, y factor, por así decirlo, delitos graves para los efectos de ponderarlo. Ahora, es cierto, en el derecho comparado esto se ha abierto, ya no solamente para condenados, también para medidas cautelares, ya no solamente respecto de delitos graves, sino que respecto de delitos, por así decirlo, menos graves o de anticipación punitiva, como por ejemplo, uno podría pensar en algunos supuestos de violencia intrafamiliar que después el riesgo es que vayan creciendo y terminen efectivamente en un femicidio. Pues bien, uno tiene que establecer ciertos criterios que apunten ya no obviamente a la condena, ni a el delito en concreto y su gravedad, sino que más bien a criterios de peligrosidad concreta del sujeto, es decir, riesgo. De hecho, el Ministerio Público lo tiene, por ejemplo, tiene una pauta de evaluación de riesgo para los efectos de determinar, porque no todos los casos de violencia intrafamiliar, ustedes compartirán con nosotros, no todos los casos de violencia intrafamiliar requerirían tener un brazalete electrónico, porque entre otras cosas entonces sería inabarcable en términos presupuestarios. La pregunta es entonces, ¿cómo lo hacemos abarcable presupuestariamente? Y la respuesta a esa pregunta es con un sofisticado ejercicio ya no vinculado al carácter del sujeto en términos de si está condenado o si está con medida cautelar, ya no respecto del delito, sino que a pautas de peligro concretas. Y eso, presidente, en ese punto de vista, por eso lo digo, la propuesta del Ministerio de Justicia de ofrecer
humildemente a esta comisión una mesa para poder trabajar sobre eso, está desde luego a disposición. Entiendo así lo dijo la ministra Pascual en su oportunidad y nosotros no nos podemos hacer sino parte de ello. Muy bien, muchas gracias, don Ignacio. Le vamos a dar la palabra a nuestra secretaria y luego yo quiero hacer una propuesta. Presidente, Si podemos avanzar. el proyecto de la senadora señora Muñoz utiliza dos verbos que hay que considerar. El primero, el juez podrá, y en el segundo inciso es la factibilidad de que efectivamente las instituciones que tienen que monitorear, sí es posible. No hace obligatorio que el proyecto señale de que el juez deberá determinar que se efectúe que se ponga la tobillera y que se efectúe el monitoreo. Esos son dos verbos que por esa razón la Cámara a su ingreso, dando cuenta del proyecto, no declaró la inadmisibilidad. Efectivamente, hay una segunda instancia, aún así, dice la ley orgánica, si no se declara cuando ingresa el proyecto, lo puede hacer la comisión. Pero para esto la comisión tiene que votar. Por lo tanto, yo pongo dos verbos rectores que hay que considerar. Lo único que tiene un problema que está en el filo sería la nueva función de gendarmería, y ahí sí le correspondería al Ejecutivo hacer su parte. Don Ignacio, y luego yo voy a hacer la propuesta. Presidente, solo para hacer notar a la comisión la relevancia de los términos y de las cuestiones técnicas que están detrás. Lleva razón la secretaria cuando la secretaria dice que primero dice podrá y después dice la factibilidad. Yo ya sostuve, creo que el tema podrá, a mi juicio, no es la utilización del verbo podrá no puede ser un óbice para el control de constitucionalidad que supone el gasto del recurso, porque si no, siempre podría igualmente gastarlo todo. Pero no voy a quedarme en eso, voy a quedarme en el segundo argumento de la secretaria. La secretaria dice que en este caso el proyecto establece que es el juez el que tiene que determinar la factibilidad. La 18.216 lo dice al revés. La 18.216 dice que el juez tiene que preguntarle a Gendarmería respecto de la factibilidad. Y uno se preguntará, ¿cómo eso, digamos? ¿Por qué el proyecto original, que insisto, era el proyecto que estaba establecido, que se terminó de aprobar en el gobierno anterior, por qué ese proyecto dejaba en manos de Gendarmería la factibilidad y este en cambio lo deja en el juez? Por una razón sencilla, porque básicamente el problema técnico de la operatividad del sistema tiene que estar entregado respecto del ente administrativo que tiene que hacerse cargo de ver su factibilidad. Por lo tanto, en la lógica de la 18.016, el monitoreo telemático funciona de la siguiente manera. El juez le pregunta a Gendarmería, donde vive el sujeto, los lugares en que se mueve, ¿existe la factibilidad para utilizar el monitoreo telemático? Y Gendarmería es el que tiene que responder diciendo si es que es factible o no es factible. Este proyecto, en cambio, lo da vuelta. Y desde luego eso tiene consecuencias en términos prácticos, porque el juez podría decir, y el juez que no tiene, por así decirlo, los conocimientos o que no tiene los antecedentes técnicos, el juez podría decir, sí, es factible, pero resulta que después técnicamente no es factible, porque no opera en el lugar donde el sujeto vive, se mueve, se traslada. Por lo tanto, insisto, esas son aquellas cosas que yo digo, desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, nosotros estamos llanos a poder participar y colaborar en una comisión que se pueda armar al respecto, una mesa de trabajo, mejor dicho, pero creemos que todos estos puntos tienen un detalle, digamos. Sí, senadora. Bueno, no vamos a seguir debatiendo los términos, porque cada cual puede ajustarlos a las disposiciones que tiene. Pero, en primer lugar, yo encuentro que es una buena señal que el gobierno quiera sentarse en una mesa. Pero esta es una mesa. Aquí, en el marco del debate en particular de un proyecto. No podemos, por mucho que estemos en un sistema presidencialista extremo, no podemos soslayar las potestades y las facultades que como legislativo tenemos. O sea, mejor vámonos para casa y mándenos un sobre, claro, mejor. Aquí hay un proyecto en segundo trámite constitucional, aprobado en general por esta comisión y como ha señalado la señora secretaria, sin objeción de constitucionalidad ni por parte de la mesa de la Cámara, y esta comisión, si se requiere, tendría que pronunciarse. Pero de verdad, yo creo que la mesa de trabajo es esta. No pueden sacarnos del marco de un debate legislativo. Acá hay indicaciones que pueden ir perfeccionando el proyecto,
y el Ejecutivo puede traer sus espléndidas ideas y propuestas acá a esta mesa. ¿Por qué nos van a sacar de aquí a llevarnos al Ministerio de Justicia o a donde sea, Gendarmería, donde sea? Esto es, por favor, por su intermedio, presidente, le digo al representante del ministro, esta es nuestra mesa. Si no, bueno, estamos para cualquier cosa menos para legislar. Yo lo siento como una falta de respeto, discúlpeme, pese a que reconozco su buena voluntad. Pero aquí lo que hay, presidente, es un proyecto, además los señores y señoras diputadas han hecho un montón de indicaciones, que sería importante empezar a estudiarla, y muchas de las materias técnicas son materia de reglamento. Los legisladores mandatamos, nosotros establecemos los marcos, los principios generales. Un reglamento definirá cómo opera Gendarmería en la finita, si pone 4 cables, 5 cables, si tiene cuál es el plan cuadrante, pero nosotros estamos para determinar un marco regulatorio, los principios y la idea matriz, y después el reglamento definirá la finura de la implementación del sistema. Pero de verdad, el presidente, yo siento que no se nos puede expropiar la facultad de legislar, de mandatar, si no, no tiene mucho sentido un parlamento. Y le propongo que se inicie el debate en particular del proyecto, porque hay un montón de indicaciones súper interesantes, pero en particular habría que iniciar el trabajo. Sí. Muchas gracias. Esto ya está votado en general, si no hay votación en particular acá, digamos. Lo que sí me señala la secretaria que como hay tiene modificación a la ley orgánica, esto igual va al Tribunal Constitucional. Va a ir igual sí o sí, digamos. Entonces, para que lo tengamos claro todo. Bueno, mi propuesta era, yo creo que era, porque no sé si puede pasar o no, era ser el diputado informante. No. El que pudiéramos haber tenido una sesión en una mesa, digamos, de trabajo con justicia, más allá, digamos, de esta mesa, sino que juntarnos durante, no sé, la próxima semana, solo una sesión, a fin de ver si acaso logramos llegar a algún tipo de acuerdo, si se allanan a patrocinar parte o lo que sea, digamos, del proyecto, y empezar a votar sí o sí la próxima semana. Yo quería proponer eso. Si hubiese acuerdo, podemos avanzar de esa manera. La próxima semana es distrital, por lo tanto hay posibilidad de sentarse en la mesa, poder conversar, y la próxima sesión sí votar sí o sí. Y si estamos todos de acuerdo, yo creo que va a salir por un tubo esta cuestión y va a salir rápido la votación de este proyecto. Yo creo que la podemos sacar dentro de la próxima sesión. ¿Habría acuerdo para eso? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Acordado entonces el que nos vamos a sentar. Diputada... Como yo soy integrante... perdón, senadora. No senadora, está muy bien, si yo fui muy años diputada y me encantó ser que fuimos diputada. Compañeros tantos años. Muchos años. Pero ¿dónde se va a provocar esa mesa de trabajo? Porque en realidad yo como soy visita, pero me encantaría participar. No sé... Querida, pero podríamos hacer acá en la Cámara de Diputados, ¿no? Aquí no tenemos cocina, entonces, pero sí la invitamos. Bueno, podemos invitarlo al Senado de Santiago, a la Cámara de Diputados. A ver, senadora, nosotros le avisamos de todas maneras en donde nos ponemos de acuerdo y hemos hecho varias, digamos, de estas reuniones nosotros y podemos avanzar. Así que no se preocupe, la vamos a invitar sí o sí porque usted es autora del proyecto y queremos que esté ahí, digamos, presente en las decisiones, en los acuerdos. A ver, lo que quiero dejar claro, senadora, es lo siguiente. Nosotros hemos hecho varias veces esto y hemos logrado avanzar. Yo creo que el Ejecutivo... ¿Por qué digo una sola sesión? Porque ya hemos discutido suficientemente esto. O sea, cada uno sabe lo que calza y sabe dónde están los puntos. Por lo tanto, esa mesa va a ser para ponerse de acuerdo. Y si no hay acuerdo, no va a haber acuerdo y vamos a seguir adelante y vamos a votar el próximo miércoles que nos toque sesión. Vamos a empezar a votar esto sí o sí. Entonces es como la última oportunidad para tratar de componer, digamos, a ver qué podemos arreglar, y lo que avancemos, maravilloso, y si no avanzamos nada, pero va a ser solamente una sola sesión donde iremos nosotros, nuestros asesores, etcétera, y haremos esa sesión. Y ya está acordado por lo demás. Sí. Sí. En particular, porque ahí con el acuerdo eso. Sí, el acuerdo es de aquí hasta la próxima sesión de la Comisión de Familia, que va a ser el miércoles noviembre 8,
el miércoles 8 de noviembre, ahí vamos a votar sí o sí. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahora hasta el día 7, podemos sentarnos a la mesa, etcétera. Invitaremos, y además oficialmente también van a estar invitadas la senadora o su asesor, quien ella disponga, y nosotros para ponernos de acuerdo y poder avanzar. Y vamos a votar sí o sí. ¿Ok? ¿Está acordado? Está acordado. Muy bien. Vamos a avisar. Es por orden alfabético. Pero justo, toca la F. Farías. Me va a tocar. Bien, muchas gracias, senadora. Sí, pues. Diputados, diputadas, asesores. Y asesoras. Ahí nos ponemos de acuerdo. Suspendo un minuto porque está la ministra, pero un poco lejos en la oficina. Ya. Vamos a suspender un segundo porque la ministra ya viene para poder avanzar. Para el último proyecto que tenemos. Aún nos queda Patria Ciudadanos. Muy bien. Bueno, le damos las gracias a la ministra por estar aquí presente. Vamos a ponernos de acuerdo en el proceso que tenemos que iniciar para este proyecto. Y bueno, la próxima sesión va a estar evidentemente en el primer punto de la tabla para que empecemos a tratar. Ya veamos los invitados y todo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se le agradece a todos los presentes y esta se levanta. Muchas gracias.